ustedes no cometan los mismos errores que la mayoría de personas que han estudiado la Biblia y que supuestamente conocen las Escrituras cometen. No se puede obviar el idioma, no se puede obviar la cultura, no se puede obviar el contexto. No, para poder interpretar las Sagradas Escrituras hay que conocer la mentalidad hebrea a profundidad. No se lleve de las personas que ustedes que digan, no, no. Usted tiene que tener una mente bien centrada, bien clara. Hay algunos puntos que vamos a conocer a continuación. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Biblia, debemos entender que la Biblia que usted tiene en sus manos es una traducción. Y el que traduce conforme a lo que él interpreta. O sea, lo que usted está leyendo fue lo que interpretó el traductor. O sea, que cuando usted se acerca a un texto que fue traducido, usted está leyendo lo que interpretó el traductor. Por ende, usted tiene que conocer un poco del idioma. ¿Por qué debemos conocer un poco del idioma hebreo? Porque absolutamente todas las traducciones que nosotros tenemos, señores, están muy influenciadas con lo que nosotros conocemos la mentalidad greco-romana. Y al estar influenciada con la mentalidad greco-romana, al momento de nosotros acercarnos al texto, entonces leemos la Biblia con el foco greco-romano y no con el foco profético. O sea, lo que vio Moisés en la antigüedad no es lo mismo que estamos mirando actualmente. Lo vamos a ver a través de esta materia. Si nosotros escribimos un libro aquí en República Dominicana, usted tiene que saber que hay algunos puntos que van a ir dentro del libro, como por ejemplo nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro punto de vista de ver las cosas, el nivel de relación o intimidad que usted tenga con Dios. Pero también estará plasmado en ese libro la idiosincrasia dominicana, por ejemplo, la cultura, modismos, entre otras cosas. Por ende, usted tiene que estar bien claro de eso, porque si ese libro llega a otro lugar, entonces las personas que van a leer ese libro tienen que conocer la mentalidad plasmada en ese libro. De lo contrario, no van a entender nada. Y eso es lo que pasa en la actualidad. Nos acercamos a un libro que fue escrito con una mentalidad totalmente opuesta, contraria a la nuestra. Entonces estamos interpretando y estamos mirando cosas y estamos leyendo cosas y predicando cosas que no son ciertas, que no existen ni siquiera, o que no existieron en la mentalidad de Moshe, en la mentalidad de Yeshua, porque por el desconocimiento de la cultura, por el desconocimiento de los modismos. O sea, que para usted poder entender la Biblia, usted tiene que conocer varias cosas, como por ejemplo, los tipos de modismos que existen en la Biblia, los hebraísmos que existen en la Biblia. Y aparte de todo esto, entonces conocer los diversos tipos de contexto, los cuales vamos a ir desarrollando en esta materia. Yo sé que en la materia de hermenéutica, a ustedes le hablaron de algunas ciencias auxiliares, para conocer o acercarse al texto bíblico. ¿Cómo cuáles? A ustedes yo sé que le hablaron de la arqueología, que es una de las ciencias que usted debe conocer un poco para interpretar la Biblia de manera correcta. Sé que le hablaron de antropología, que es la ciencia que estudia todo lo relacionado con el hombre y la vida de ellos también. Tienen que conocer un poco de la... Disculpe, hay un micrófono abierto. Sí, quiero que me apaguen el micrófono, por favor. Yo sé que a usted le hablaron de la lingüística. O sea, la importancia que tiene la lingüística para usted poder interpretar la Biblia. Por ejemplo, yo sé
que estamos influenciados con el griego, sí, y tenemos una mentalidad totalmente greco-romana, pero permítame romper este asunto aquí. ¿Por qué romper este asunto aquí? Porque usted no me puede interpretar la Biblia con una mentalidad greco-romana, ni con una mentalidad griega. Y usted me va a decir, ¿por qué? Porque ninguno de los apóstoles fueron griegos. Ningunos. Dígame uno que fue griego. Usted me va a decir, bueno, Lucas no fue apóstol. Y para Lucas escribir, ¿usted sabe cómo escribió Lucas? Hizo una compilación de todos los documentos que ya estaban escritos. ¿Sabía eso? Que él lo que hizo fue una investigación y lo plasmó en su libro. Entonces, ahí no hay mentalidad greco-romana, no hay mentalidad griega por ningún lado. Ojo con esto. Entonces, conocer la lingüística me va a ayudar a poder entender las escrituras de manera más correcta. Otro punto es el contexto del texto. Si usted como predicador no conoce el contexto del texto, por ejemplo, lo que está en el Antiguo Testamento debe apoyar el Nuevo Testamento. Lo que está en el Nuevo Testamento debe ser apoyado por el Antiguo Testamento. Aparte de conocer el contexto, también el contexto del texto, es importante el contexto cultural. Señores, la mayoría de las parábolas, ojo con esto, la mayoría de las parábolas la gente no las entiende para nada. Usted escucha a los predicadores predicando de la parábola del hijo pródigo y cuando usted se va al contexto original, está predicando totalmente descontextualizado. Se va a la parábola de las 10 dracmas y también está predicando de manera descontextualizada. Entonces, para esto tenemos que conocer el contexto cultural. Si usted no conoce el contexto cultural, no va a saber a qué está haciendo referencia cuando dice Yeshua, el hijo mayor, el hijo menor, y cuando habla del padre. ¿Quién es el padre en la parábola? ¿Quién es el hijo mayor y quién es el hijo menor? Si usted no conoce el contexto cultural de manera profunda, no va a poder entender a Yeshua. Permítame decirles que hay muchos predicadores que decían, y era lo que yo entendía, que el único que predicaba en parábola era Yeshua. Pero cuando profundicé me di cuenta que no, que eso era falso. Todos los grandes rabinos en el siglo I predicaban en parábola. ¿Pero para qué predicaban en parábola? ¿Para no entender o para hacer las explicativas más sencillas? Una pregunta sencilla. ¿Quién ha predicado aquí de la parábola del hijo pródigo? Yo, More, Gabriel Sánchez, de este lado. Gabriel Sánchez, ¿usted podría hacerme un poquitito, hablarme un poquitito? Amén, amén, amén. Pastor Núñez, de este lado también. Pastor Núñez, también. ¿Usted podría hacerme un poquitito, darme un comentario de que usted ha predicado de la parábola del hijo pródigo? Sí, bueno, lo que hemos, en el caso mío, lo que he aprendido de Instituto Bíblico, ¿no? Que se nos ha enseñado que, por ejemplo, el Padre representa al Eterno, el Hijo Mayor a Yeshua, y el Hijo Menor representa pues a aquellos que de una forma u otra se alejan del Padre, buscando sus propios sueños, sus propios beneficios, y al final pues entendemos que sin Dios no somos nada y nos va mal en la vida, y que el Padre siempre tendrá sus brazos abiertos para recibirnos y restaurar a aquellos pues que de una forma u otra han perdido esa relación con Él. Es más o menos la temática que nosotros hemos escuchado y que se ha escuchado en el Instituto Bíblico que hemos tomado nosotros acá, sin conocer, pues en este caso, la cultura hebrea. Si estuviéramos en una escuela bíblica, yo le dijera excelente. Pero no puedo decirle excelente porque en el contexto hebreo, en la parábola te va a arrojar otra cosa. Y Yeshua quiso dar una enseñanza muy, pero muy profunda en esa parábola. No solamente en esa parábola, sino porque el reino de los cielos realmente él lo explicó a través de parábolas. Entonces, para eso hay que conocer el contexto cultural.
para entender esa parábola, oiga, ¿dónde hay que irse? Al capítulo 48 de Génesis. Oiga eso. Si usted no conoce el capítulo 48 de Génesis y usted no conoce la historia de José, la historia de Efraín y la historia de Manasés, lamentablemente usted no va a poder entender esa parábola para nada. Usted tiene que entender, hay tres personajes. Tiene que entender la historia de José, tiene que entender la historia de Efraín y tiene que entender la historia de Manasés. Cuando usted entiende eso, entonces usted va a entender la parábola y le va a dar la aplicación correcta, ¿verdad? Bíblicamente hablando, utilizando el trasfondo cultural, entonces luego puede aplicarla a la iglesia. El problema es que estamos aplicando a la iglesia antes de aplicar en esencia al pueblo de Israel. Esa parábola lo que representa es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, y le voy a explicar ahorita cuando el pastor Núñez me dé sus detalles. Dígame, pastor Núñez. Amén, 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 More. Nada, en el contexto que yo lo he predicado es algo parecido a lo que dice el compañero, de cómo nosotros como hijos muchas veces desobedientes, pues nos apartamos del Señor, pues nos desvinculamos, nos creemos dueños absolutos de todo, y aún así el Señor, pues cuando volvemos realmente con un corazón humillado ante Él nos recibe con los brazos abiertos, como si nada hubiese pasado. Normalmente en ese contexto es que utilizamos la enseñanza del hijo pródigo. Perfecto, ahora vámonos a Génesis capítulo 48. En Génesis capítulo 48, cuando Jacob está a punto de morir, él llama a los dos hijos de Joseph y los adopta. Dice, ahora estos dos hijos no serán tuyos, sino serán míos. Entonces, cuando usted analiza, ok, vamos a observar que el mayor, ¿quién es el mayor? El mayor es Manasés. Pero de repente, ¿quién es bendecido? ¿Manasés o Efraín? ¿Quién recibe la primogenitura? Quien recibe la primogenitura es Efraín. Efraín recibe la primogenitura. Y siendo Manasés el más viejo. Ahora bien, ahora el hijo mayor representa a Efraín. Y el hijo menor representa a Judá. Cuando usted analiza la historia, ¿verdad? ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? ¿Y quién se va? ¿Quién es el que se va? ¿O quién es el que se descarría? ¿Efraín o Judá? Es mi pregunta. ¿Quién es el que Judá. se... Judá no es el que se descarría, Judá se queda. ¿Y el que se descarría quién es? Efraín. Efraín. Efraín es el que se va. Efraín es el que se va hacia las naciones. Ahora, luego vuelve Efraín y Judá se pone celoso. O sea, el contexto de esa parábola, en el contexto hebreo, es relacionado con Efraín y Judá. Efraín siendo el hijo mayor, el hijo menor, perdón, el que se va, y Judá representa el hijo mayor, el que se queda en casa. Ahora, Efraín se va, entonces es el que está o desea comer de las algarrobas. Por ende, Efraín representa todo el Israel que se ha gentilizado, todo el Israel que se ha gentilizado y perdió su esencia, perdió su casa, su hogar, y de repente se va y luego regresa y Judá se pone celoso. ¿Por qué? Porque al llegar Efraín, ¿verdad? Entonces el padre lo ve de lejos y corre y va a abrazar a Efraín. ¿Por qué el padre corrió a abrazar a Efraín? ¿Sabes por qué el padre corrió a abrazar a Efraín? Porque si el padre no va corriendo y abraza a Efraín, el hijo mayor lo hubiese apedreado y lo hubiese matado. ¿Por qué? Porque era una deshonra en el siglo I. Alguien que de repente le pida la herencia a su padre y se vaya. Si el hijo, el que le pedía la herencia a su padre, se iba, no podía volver jamás a su casa.
porque era una deshonra. Y si volvía, entonces era apedreado por sus familiares. Pero el primero que tenía que darle la primera piedra era el padre. Sin embargo, el padre agarró, corrió hacia él y lo protegió. O sea que si el padre no sale hacia él y lo protege y lo abraza, él tenía que morir. O sea, porque el hijo mayor que estaba allá, de repente lo iba a matar. Entonces, en el contexto judío, Yeshua está contando esa parábola de Efraín que se fue. Efraín representa las tribus del norte, recuerden. Efraín representa las tribus del norte que se van, se descarrían y se gentilizan. Judá representa la tribu del sur, que es la que se queda ahí con el templo, se queda adorando. Entonces, cuando la tribu de Judá ven que Efraín vuelve de regreso, viene regresando, entonces se pone celoso. Por eso es que Efraín representamos nosotros desde un contexto profundo. Y nótese que Judá, cuando ven que nosotros estamos entrando, ¿qué hacen? Ellos se ponen celosos y ellos dicen, no, que nosotros no podemos entrar porque nosotros somos de los gentiles. Entonces, en el contexto profundo, eso es lo que tipifica la parábola del hijo pródigo. Efraín, el hijo menor, el que se va. Judá, el hijo mayor, el que se queda. Yahweh es el padre que va a abrazar a Judá, que va a abrazar al hijo pródigo. El becerro gordo es Yeshua y el ropaje es el Ruach HaKodesh que recibe Efraín después de llegar a la casa del padre. ¿Cómo lo ven? Impresionante, More. Oiga, qué poderoso. No habíamos visto, en el caso mío, desde ese punto de vista, jamás lo iba a entender así por desconocer el trasfondo cultural y lo profundo de esto, ¿no? Trasfondo cultural. Perfecto. Entonces, conocer el trasfondo cultural nos va a ayudar a entender todas las parábolas. No solamente esa, sino también la parábola de las 10 dracmas. ¿Y por qué razón? A la mujer, cuando se le pierde un dracma, entonces barre toda la casa y al encontrarla, entonces hace un festín. ¿Por qué hace una fiesta? Pero eso si no conocemos el contexto cultural y cuando la mujer recibe esas 10 dracmas y qué es lo que garantizan esas 10 dracmas, señores, en el noviazgo, cuando una mujer se va a casar, como pago, o no como pago, como protección, recibe esos 10 dracmas por si acaso un divorcio, entonces ahí ella queda protegida y eso le sirve a ella como sustento, o le servía a ella como sustento. Entonces, si la mujer perdía un dracma de eso, entonces el hombre se incomodaba a un nivel, ¿por qué? Porque el perder un dracma era símbolo de descuido. Símbolo de descuido. Entonces, en este contexto, si ella perdía un dracma, ya usted sabe lo que iba a hacer el marido. El marido se incomodaba. Por eso, si a ella se le perdía un dracma, ella no podía revelarle eso al esposo. Porque al revelarle eso al esposo, entonces se iba a formar un problema. Entonces ella de repente barría todas las casas. Ustedes saben que las casas en el siglo I eran totalmente oscuras. Oscuras. Y quiero que sepan que cuando Yeshua, y eran tan oscuras que ellos no paraban dentro de la casa casi mente. O sea, ellos salían afuera, ellos más vivían en las montañas, ellos más vivían afuera, contemplando la belleza del mundo natural y contemplando la naturaleza. Y usted me va a decir, y cuando Yeshua dice que cuando usted ore debe entrar al aposento, no está hablando de un aposento así. Yo creo que le expliqué eso, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan ustedes a qué aposento es que hace referencia a Yeshua? Si le expliqué eso, díganme, por favor. No recuerdo, profe, en esta clase no recuerdo que tú lo hayas explicado. Sí. ¿Qué dice Yeshua? Cuando usted ore, entre al aposento. ¿Y cómo es que va a entrar al aposento si en el siglo I las casas eran oscuras y las casas eran muy incómodas y hacía un calor enorme? Que recuerden que ellos preferían dormir en ocasiones en las azoteas. Entonces Yeshua le está diciendo aquí que cuando ores, entre al aposento. ¿A qué aposento está haciendo referencia? ¿Qué usted diría si usted lee esa parte sin conocer el contexto cultural hebreo? ¿Cómo usted predicaría este asunto? Bueno, el aposento, More, como intimidad, yo lo vería como intimidad, entre a la intimidad. Excelente.
Pero si vamos al contexto hebreo, lo que Yeshua le está diciendo, cuando tú ores, entra en el talit. Eso es lo que le estaba diciendo en el siglo I. Cúbrete con el talit. ¿Por qué cubrirse con el talit? Por el simbolismo profundo que tiene el talit. Lo que él está diciendo, cuando tú ores, cúbrete con el talit, porque en el talit tú tienes la representación completa de las 613 leyes. ¿Dónde tenemos la representación completa de las 613 leyes? Número 1. Tenemos 8 hilos que representa pacto. Él está diciendo, cuando ustedes oren, entren en pacto. Si ustedes no están en pacto, esa oración no va a llegar a ningún lado. Número 1. Tiene 5 nudos, perfecto, que representa gracia. Entonces, cuando ustedes oren, entren en la gracia. Representa misericordia. Cuando ustedes oren, entren en la misericordia. Pero aparte de eso también, los 5 nudos y los 8 flecos representan 13, que es amor. Entonces, cuando ustedes oren, entren en el amor del Padre. O sea, que es 13, representa la palabra ahabá, representa el amor. Pero aparte de eso también 13 representa unidad. Entonces, cuando ustedes cuando ustedes oren, entren en la unidad con el Padre. En otras palabras, háganse uno conmigo. Bien. Y si nosotros seguimos analizando, buscando todo el simbolismo, porque cada hilo tiene un significado profundo y profético. El primer hilo representan los oídos. Bien. Todo esto tiene que ver o está relacionado con entrar en el aposento, con guardar nuestros oídos. El segundo hilo representa la boca. Cuando ustedes oren, recuerden de que su boca tiene que estar santificada. Sus oídos tienen que estar santificados. El próximo hilo representa la garganta. Cuando ustedes oren, tienen que entender. Y todo esto tiene un simbolismo tan profundo que si nosotros entendemos, entonces vamos a observar que Yeshua lo que le está diciendo, cuando ustedes oren, entren en intimidad tan profunda, porque el talí soy yo que lo represento. O sea, en el talí está todo mi simbolismo. O sea, y ellos no pudieron entender, porque si nosotros entendemos la revelación del talit, entonces vamos a entender que en el talit se refleja al mismo Yeshua. Entonces, si yo no conozco el contexto cultural histórico, voy a orar. Cuando oren, entren a su aposento. Entonces ya de repente yo no voy a orar en las calles, porque está diciendo entren en el aposento, los aposentos. Recuerden el error, y de hecho hay religiones por ahí que dicen, no, que tú no puedes orar en las calles. No sea como los hipócritas. Entra en tu aposento. O sea, cúbrete con el talit. Cúbrete con el talit. ¿Qué les parece? Profe, José Manuel. Entonces, pues entonces, de acuerdo a la cultura hebrea, la mujer del flujo de sangre tenía un buen conocimiento acerca de ese talí. Ministro, mira, la mujer del flujo de sangre tenía tanto conocimiento porque había una profecía en Osea, en Malaquías capítulo 4, creo que verso 2, que dice, para los que temen su nombre, nacerá el sol de justicia trayendo sanidad en el borde de su manto. Se tradujo, para los que temen su nombre, nacerá el sol de justicia trayendo salvación en sus alas. No, hay un error de traducción ahí. O sea, la palabra que se traduce aquí como salvación no es salvación. Es la palabra marpe, que significa sanidad. Oye, qué revelación, sanidad. Y la palabra que se tradujo aquí como alas es kanaf, que significa manto, perdón. Lo que Yeshua es, lo que dice el texto es, para los que temen su nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo sanidad, que es marpe, en el borde de su manto. La mujer sabía que había esa profecía y que esa profecía estaba circulando y que el sol de justicia tenía que venir en el 4º milenio. Oye lo profundo que es conocer la cultura hebrea. ¿Por qué en el 4º milenio? Porque cada día de la creación tiene una revelación profética muy profunda. Por eso es que hay que conocer la cultura hebrea. Si no conocemos la cultura hebrea, si no conocemos el trasfondo histórico de lo que estamos leyendo, todo nos va a pasar de noche. Tú puedes tener todos los diccionarios que tengas y si tú no te vas al trasfondo hebreo, te vas a pasar de noche. Por ejemplo, para un hebreo es lo siguiente. El hebreo conoce esto. El primer día representa el primer milenio. Segundo día representa el segundo milenio. Tercer día representa el tercer milenio. Cuarto día representa el 4º milenio. O sea que cada día representa un milenio, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día.
Quiero saber si pudimos entender esa parte ahí. Muy interesante. Amén. ¿Entendimos esa parte? Entonces, miren, en la cultura hebrea ellos entienden y explican lo siguiente. Número 1, el primer milenio representa, el primer día representa el primer milenio, donde Dios crea a Adán, y el primer milenio es un milenio de luz, y Dios le dice a Adán, el día que coma, ciertamente morirás. Ahora mi pregunta es, ¿murió Adán el mismo día que comió? ¿Sí o no? Negativo. No murió. Gabriel Contreras, negativo. ¿Y quién más dice negativo? De acuerdo a la escritura, Jehová le dice, el día que comieres o desobedecieres, ese día morirá. El día que comiere, ese día morirá. Pero entonces Dios no puede... Ahora, profe, Dígame. dependiendo cómo uno lo vea, porque si uno lo ve de la forma que un día es como 1000 años, entonces sí él murió el mismo día, porque Adán no llegó a tener 1000 años. Exactamente. Entonces ahí está el meollo del asunto, ahí está la revelación. Perfecto. Dios le dijo, el día que comiere, ese día morirás. Pero Dios no le está diciendo que es un día de 24 horas. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces Adán está viviendo 930 años. Entonces, para un año de Dios, ¿cuántos días le faltaron? Murió 70, more. 70. Le faltaron 70. Entonces no duró un día. Porque Dios no puede mentir, ni la palabra puede mentir. Lo que pasa es que la palabra hay que interpretarla con mentalidad occidental. Pero ¿a quién le dieron esos 70 años? ¿A quién se los regalaron? ¿Qué rey duró 70 años en el Antiguo Testamento? Al rey David. Al rey David. Por eso es que en el contexto hebreo, en la palabra Adán, está el nombre número 1, se encuentran 3 personajes. Se encuentra la A de Adán, la D de David y la M de Mashiach. O sea, todas las generaciones están en Adán. Adán, la A de Adán, la Dalet de David y la Men de Mashiach. En Adán está Adán, David y el Mesías. Ok. Seguimos despacito, por favor. Porque es que cuando usted analiza en el segundo día, ¿qué Dios creó el segundo día? Porque para yo poder entender esto, tengo que ver lo que Dios creó el segundo día. En el segundo día, Dios está separando las aguas de las aguas. Recuerden que en el segundo día, Dios está separando las aguas de las aguas. Pero es impresionante que en el día número 2 hay caos, hay desorden. La tierra está desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, había mucha agua. Es en el segundo día de la creación. Entonces, si usted analiza, si el segundo día representa el segundo milenio, ¿qué va a venir en el segundo milenio? En el segundo milenio vamos a ver que va a venir el diluvio. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí o no? Quiero saber. Correcto. Así es. Perfecto. Entonces, si la tierra está desordenada en el día 2, es un nivel remes de lo que va a pasar en el milenio número 2. Remes significa pista. Entonces, ok, vamos a ver el día 3. ¿Qué Dios crea el día número 3? El día número 3 Dios crea los árboles. ¿Recuerdan ustedes? Entiéndase las semillas. ¿Por qué Dios crea las semillas el día número 3? Señores, básico, porque en el tercer milenio Dios va a llamar un hombre
y le va a decir, en tu simiente, que significa esperma, simiente, semilla, serán benditas todas las naciones de la tierra. En el milenio número 3. O sea, todo está relacionado. Todo está fríamente calculado. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? También en el día 3, recuerden que 3 representa siembra, cosecha, porque es el día que representa la resurrección. Por eso en los eventos más poderosos surgen después del tercer día y después del tercer día. Entonces, si el segundo día, tercer día, Dios crea las semillas, entonces, ¿qué Dios creó el cuarto día? Creó el sol, creó la luna, creó las estrellas. Usted le pregunta a un occidental, ¿cuál es el objetivo del sol? Alumbrar. ¿Cuál es el objetivo de las estrellas? Pues alumbrar, iluminar, embellecer, qué sé yo. Entonces le pregunté, entonces, ¿el objetivo de la luna? Pues alumbrar. El objetivo de las estrellas en el contexto hebreo no es alumbrar solamente. Eso es parte. Pero la esencia de las estrellas es representar la manifestación de Yeshua. La manifestación de Yeshua. Cuando usted analiza en el contexto profundo, dice que Dios creó las estrellas, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Dice que la lumbrera mayor para que gobernara en la noche y la lumbrera menor, que es la luna, para que gobernara en el día, y las estrellas, pero dijo claro, y sirvan como señal o como señales. Pero como señales, ¿para qué? Para la manifestación. ¿La manifestación de qué? Si ustedes analizan Génesis capítulo 1, verso 14, la palabra señal aquí te va a dar una pista. Y es que la palabra señal es la palabra hebrea otó, que significa Aleph y Taf. ¿Cuál es el Aleph y cuál es el Taf? Aleph representa a Yeshua. Recuerden que Yeshua mismo dijo, yo soy el alfa y soy la omega. En el contexto hebreo, él no está diciendo yo soy el Aleph y soy yo soy el alfa y soy la omega. Él está diciendo yo soy el Aleph y soy el Taf. ¿Qué es el Aleph y qué es el Taf? El Aleph es la primera letra del alfabeto y la Taf es la última letra del alfabeto hebreo. Lo que Yeshua está diciendo, que las lumbreras, o lo que Dios está diciendo, iban a servir como señales para la revelación de Mashiach. Mi pregunta es, ¿cuándo se vio la revelación en el cielo del Mashiach? ¿Cuándo se vio? Cuando él nació, More. Cuando él nació. Estoy haciendo la clase. Cuando él nació. Cuando él nació, se vio la manifestación en el cielo. ¿Pero qué manifestación se vio? Señores, lo que está sucediendo en el cielo es que hay una alineación galáctica. Y esa alineación galáctica es la que está revelando en el cielo el nacimiento de Mashiach. Los sabios que no son magos, como dicen la gente, sino en el contexto hebreo, son Jajamín. Jajamín significa sabios. Los sabios que vinieron del oriente. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Esos sabios, ¿quiénes eran? ¿De dónde vienen? Conforme al contexto de la historia extrabíblica. ¿De dónde vienen esos sabios y quiénes son? ¿O quiénes eran? Bueno, More, yo estuve haciendo estuve leyendo un documental, no sé si está en lo correcto, creo que escuché fue a un predicador hablar de ello. Decía de que estos sabios venían de los reinos donde Daniel, el rey, creo que Daniel siguió fue con los babilonios, no me equivoco,
y que Daniel le fue revelado lo que venía en el futuro, y al ser revelado, él preparó, formó, como formó discípulos o mentoreó personas indicándole lo que iba a suceder en el futuro. Y a su vez también ahorró parte de pecunio, dinero, para cuando el Mesías naciera, ese dinero y esos sabios estuvieran pues pendientes de la señal de lo que iba a venir, que era el Mesías, y llevar ese presente al Mesías. Eso más o menos fue lo que yo pude estudiar. Sí, sí. El contexto cultural hebreo, eso es lo que cree. Eso es lo que cree. Que fueron sabios, claro está, que fueron entrenados por Daniel y durante todo 500 años estuvieron observando las estrellas, ¿verdad? Eran conocedores de las estrellas. Y cuando vieron la alineación en el cielo, entonces dijeron, bueno, ya nació Mashiach. Bien, ahora, hay un detalle que debemos entender. Jesús, ¿cuándo recibió Jesús o Yeshua estos regalos? ¿Al nacer o cuándo? Hemos predicado de eso. Si, Márgaro, ¿cuándo usted cree que recibió Yeshua estos regalos o estos presentes? Él lo recibió después de haber nacido, porque cuando los magos llegaron, ella estaba ahí en el pesebre. Ok, algo que vamos a romper en esta noche es un poquitito. Estaba en el pesebre, ¿verdad? Pesebre. Perfecto. Ok. ¿Quién más? Vamos a ver. ¿Quién más? Yo diría que, o sea, no inmediatamente al nacer, porque recuérdense que la señal ocurre al momento del nacer y ellos transcurren, o sea, se trasladan desde donde ellos están de Babilonia. Exactamente, y de ocurre Babilonia. un tiempo determinado, el cual así exacto no lo tengo, pero me imagino yo que transcurren varios meses, porque recordamos que en aquel contexto, ¿en qué se trasladaban? ¿En camello? En camello. O en medio, ¿usted entiende? Sí, entonces eso le tomó un tiempo. Sí, vinieron en camellos, porque la profecía decía, habla de dromedarios, y dromedarios son camellos que tienen 2 jorobas. Bien, entonces sí, eran camellos cargados de oro, mirra e incienso. Bien, si usted analiza la historia, duraron aproximadamente 2 años. Y cuando vinieron y llegaron, ya Yeshua no podía estar en el pesebre porque ya habían pasado 2 años. Bien, entonces, y recuerden que Herodes mandó a matar los niños de 2 años abajo. ¿Recuerdan ustedes? O sea, ahí te da a entender que habían pasado 2 años. Del nacimiento de Yeshua a la llegada de los sabios habían pasado 2 años. Hay algo que sí tenemos también que aclarar. Realmente, señores, la mentalidad de que Yeshua nació en un pesebre es totalmente greco-romana. La única palabra que aparece, en la única parte que aparece la palabra pesebre es en el libro de Lucas. Después en ningún otro lado aparece la palabra pesebre. Entonces esto hay que analizarlo. Yeshua no pudo haber nacido en un pesebre. ¿Por qué? Porque era totalmente antihigiénico para la mentalidad hebrea. Y acostar a un niño en un pesebre de animal con la mentalidad hebrea, eso era algo totalmente fuera de lo que es el contexto judío. No nació Yeshua en un pesebre, ni nació en diciembre. Yeshua nació en lo que nosotros conocemos en el contexto hebreo en una sucat. La palabra que se tradujo aquí como pesebre es sucat. ¿Qué es sucat? Una cabaña. Cuando María estaba a punto de dar a luz, se inventaron un censo y de repente ese censo entró en el mes séptimo. Séptimo es el mes de Tisrei. Tisrei cae entre septiembre y octubre. Entonces, entre septiembre y octubre, recuerden que los hebreos son tan rígidos con esas fiestas que si ellos saben que le va a caer una fiesta en el camino, ellos se llevan todo preparado para preparar sus
fiestas en el camino. Entonces ellos prepararon su Sukkot ahí, y ahí en esa Sukkot fue que Yeshua nació. Sukkot. En un pesebre no, en una Sukkot. Una Sukkot es una cabañita. Esto yo se lo estoy diciendo a ustedes, pero esto usted no lo puede predicar en una, ¿cómo se llama? En una iglesia pentecostal así tan rápido. No, porque tienen la mentalidad todavía de que Yeshua nació en un pesebre y le ponen animales ahí. Entonces, ahí ven al niño y hacen hasta su nacimiento. Veo evangélicos que hacen su nacimiento. Pero cuando usted estudia a profundidad la cultura hebrea, se da cuenta que Yeshua no pudo haber nacido en un pesebre. Durante mucho tiempo creímos que Yeshua había nacido en diciembre. Porque ese cuento era el que teníamos en la mente. Y ahora, entonces tenemos en la mente que Yeshua nació en un pesebre. Y habían vacas, habían burros, y habían de todo eso. Porque no se halló lugar en el mesón. En un pesebre. Entonces, cuando tú analizas el contexto cultural hebreo, te das cuenta que nació en Tisrei, mes séptimo. Y entonces, luego de Tisrei, entonces, el mes séptimo. Ahora, ¿por qué Yeshua tuvo que nacer en Tisrei, mes de Tisrei, mes séptimo? Les digo por qué tenía que nacer en Tisrei, señores, porque él tenía que conectar todos los portales del año. O sea, el año tiene 12 portales espirituales. Y usted y los profetas conocían esto. Los profetas conocían los 12 portales espirituales. Por eso ellos podían conocer y discernir el tiempo. Cuándo iba a haber bendición y cuándo no iba a haber bendición. Y no solamente los 12 portales espirituales del año. Ellos conocían los 4 portales espirituales del mes. Usted me dice, ¿usted lo conoce? Claro, hemos estudiado ese asunto. Pero tranquilo. Y conocían los 9 portales del día y la noche. Si usted conoce eso, entonces usted se va a dar cuenta cuando usted puede orar por finanzas, cuando usted puede orar por su nación, cuando usted puede orar por arrepentimiento, por misericordia. Eso lo conocía Yeshua a profundidad. Y Yeshua viene para conectar todos esos portales. Todos esos portales. Los 9 portales del día, los 4 portales del mes y los 12 portales del año. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, More, la pregunta es, ¿cuándo vamos nosotros a conocer esos detalles? Exacto, profe. Sería muy importante para nosotros saber, Bueno, el otro día tuve aprender sobre esos portales. Sí, el otro día tuve una conferencia de los portales, del primer portal del día, y me quedé 1 hora y pico solamente en el primero, detallando, hablando, que es el más poderoso. Y en eso explicaba que para cada puerta tú necesitas una llave, ¿verdad? Necesitas una llave. Pero ¿qué tal si te revelan que hay una llave que abre todos los portales o todas las puertas? La llave maestra. Entonces, eso es poderosísimo. Mándenos esa grabación, Pero, si está disponible, More. Eso. Ahí. No, yo no la grabé. No la grabé, no. No la grabé. Pero es importante conocer, porque ahí tú vas a entender cómo está conectado todo. Señores, los hebreos conocían todo esto. Y esto es lo que Roma nunca quiso que nosotros pudiéramos conectar. Porque un hebreo, tú hablas con un hebreo y te dice, bueno, la tierra podemos ver 6 dimensiones y en el cielo 7. 6 en la tierra y 7 en el cielo. Entonces es un equivalente a 13. Entonces cuando tú analizas eso desde la perspectiva profunda, esas 13 dimensiones se mueven bajo un nivel. Y el nivel o el principio que mueve esas 13 dimensiones es conocido como Ahabá, que es amor, la gematría del número 13. Por eso es que Yeshua no da otra cosa que es entregarse él mismo por amor y conectar esas 13 dimensiones, el cielo
con la tierra. Shalom ubrachot lekulam. Bien. Amén, amén, amén. Esa está buena, esa está buena. Sí, sí. Antes de salir del contexto del nacimiento de Jesús, yo también había escuchado de que cuando le tomaban una de estas fiestas a los judíos, ellos construían, y buscando un término más simple de hoy en día, podemos decir una terraza, podemos decir un kiosco, una carpa. Entonces, en ese lugar, lo que pude podido escuchar fue que nació Jesús y no Sí, perfecto. como un pesebre, Sí. como muchas veces lo tenemos nosotros, en un lugar donde atendían los animales, en un corral, porque literalmente trasladándolo a nuestro tiempo diríamos un corral. Sí, lo que pasa es que realmente es una sucata, es como especie de una cabañita. Y si usted va de camino para un lugar y usted hace un enramado, hace una cabañita para usted posar, pues entonces si usted lleva animales, entonces usted va a tener también su animal cerca, ¿verdad? Pero realmente si nosotros analizamos, es una sucat, que es una cabañita. Una cabañita, todos los años en Tisreis, al momento de celebrar la fiesta de Sucat, de las cabañas, ellos hacen su cabaña y ellos moran en tienda. Era una tiendecita de campaña, como lo que nosotros conocemos como una tiendecita de campaña, una sucat o un pequeño tabernáculo. Sí. ¿Hay alguna pregunta al respecto? More, ¿qué tiene que ver los regalos de los sabios con la muerte y sepultura de Mashiach? Esa usted se la sabe. Esa usted se la sabe. Bueno, líder, lo primero es que cuando tú analizas, el oro representa divinidad. O sea, le están diciendo que Yeshua es el rey, divinidad. La mirra representa el sufrimiento, la aflicción. Le da a entender que Yeshua iba a sufrir su muerte y todo eso. Aparte de eso, también el incienso representa sepultura, muerte y sepultura. Eso, ahí está la relación de los tres regalos. O sea, en los tres regalos venía todo envuelto. Su muerte, su sepultura y su realeza. Excelente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Milagros, ¿alguna pregunta, Milagro? ¿O está por allá mi estimado y amigo Rogel Serrano? ¿Alguna pregunta, Rogel? Bueno, More, es que yo sí conozco el tema del Sukkot y del Tishrei y del Rosh. En eso sí estoy bien familiarizada y yo sí sabía que no había nacido en un pesebre, que esa fue parte de la cultura griega y también de la católica, que aparte que cambiaron la fecha pues para diciembre y todo eso. Así que esa parte sí me la sabía, More. Comparto sí. lo que usted dice. Sí. Es que Rogel ya me tiene así ya conocedora. Sí, ya Rogel, yo creo que Rogel va a ser uno de nuestros maestros, ¿no? Santo, recibo esa Sí, palabra, More. sí, porque ese asunto de cultura hebrea, ya Rogel se sabe. Oh, Sí. no, me falta mucho. Estamos aprendiendo, More. Y estamos aprendiendo. Perfecto. Entonces, contexto cultural, sumamente importante para conocer las escrituras. Por ejemplo, el Nuevo Testamento está lleno de hebraísmos. Está lleno de hebraísmos. Está lleno de hebraísmos gramaticales, hebraísmos nominales, está lleno de modismos. O sea que para usted conocer e interpretar el Nuevo Testamento, usted tiene que conocer los hebraísmos del Nuevo Testamento. Todos los tipos de hebraísmos. De lo contrario, va a ser un desastre. Si usted analiza, dice que Pablo hacía tiendas de campaña. ¿Quién ha leído esa parte? Donde dice que Pablo hacía tiendas de campaña. Sí, yo lo he leído. Sí, perfecto. Adjunto de sus
compañeros. Pero cuando usted analiza, los que han estudiado cultura hebrea a nivel profundo dicen que Pablo lo que hacía era talit. ¿Cómo lo ven? Pero ahora mi pregunta es, el hecho de que una de las cosas que yo quiero que ustedes entiendan es, yo no puedo interpretar la Biblia de manera hermética, de manera cerrada. Eso me va a hacer una persona inteligente. O sea, yo no puedo poner mi punto de vista. Decir, Pablo hacía talit. No, yo no puedo decir esto. Es decir, bueno, por eso le dije, las personas que conocen cultura hebrea a nivel profundo dicen que Pablo lo que hacía era talit. Otros dicen que hacía tiendas de campaña. Entonces ahí usted se queda centrado. Bien. Entonces, si conozco el contexto cultural, entonces esto me va a ayudar muchísimo para interpretar y conocer la mentalidad de Yeshua en el Nuevo Testamento. Recuerden que cuando Yeshua está, no existía el Nuevo Testamento. Yeshua está hablando, todo lo que hablaba, lo hablaba conforme al Tanaj. Tanaj es el Antiguo Testamento. Otro punto que debemos entender. Señores, la Biblia está llena de acrónimos. Acrónimos. Si usted no conoce esto, que la Biblia está llena de acrónimos, entonces hay muchas cosas que le van a pasar por encima. Por ejemplo, ustedes han oído hablar del Shaddai, ¿verdad? La mentalidad que tiene un hebreo acerca de lo que es el Shaddai es diferente a la mentalidad que tiene un occidental. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo usted interpretaría la palabra Shaddai? ¿Cómo usted la interpreta? La palabra Shaddai. Por favor, ¿quién nos ayuda ahí en esa palabra? Creo que More es el Dios Todopoderoso, es el que conocemos. Dios Todopoderoso. Bien. El Todopoderoso, el Shaddai. Pero cuando nosotros analizamos, también significa el autosuficiente, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero en el contexto hebreo, realmente, para un hebreo, el Shaddai es un acrónimo. Shaddai. ¿Ustedes saben cómo interpretan ellos esto? ¿Y por qué ellos, en todas las casas judías, usted va a observar que hay una mesusa? Una mesusa es una cajita en la puerta con la letra Shin. Shin en delante o colocada en la mesusa. La letra Shin. Ya les dije que una mesusa es especie de una cajita donde ellos la ponen delante de la puerta con un sinnúmero de versículos bíblicos, con unos 3 versículos bíblicos. Entonces, ¿por qué ellos tienen la mesusa en la puerta? ¿Y por qué tienen la shim? Esa mesusa tiene la shim. La shim, ay, disculpen, la shim es la CSH. La shim es la SH. Entonces, ellos tienen la Shin porque ellos entienden que la Shin representa o es una abreviación o abreviatura del nombre Shaddai, la Shin. Entonces, cuando ellos dicen el Shaddai, para ellos es un acrónimo que significa Shaddai, significa Shomer. La primera Shin representa la palabra Shomer, que significa guardar. Entonces, la segunda letra o la segunda raíz, Dalet, representa puertas. Puertas. Y la tercera letra o raíz representa Israel. Por ende, cuando ellos hablan de la palabra Shaddai, ellos están diciendo Shomer Dolot Yisrael. O sea, ellos están diciendo Shaddai es el que guarda las puertas de Israel. Cuando ellos hablan del Shaddai, ellos dicen Shaddai como el guardián de Israel. Por eso ellos tienen en las puertas una mesusa con la Shim, es la raíz de donde viene la palabra Shaddai, porque ellos dicen que el Shaddai es el Chomer
Dolot Yisrael. Ellos dicen que el Shaddai es el que guarda las puertas de Israel. Y qué poderoso cuando usted analiza el Salmos 91 desde un contexto de la mentalidad hebrea. Como, por ejemplo, el Salmos 91. Y yo sé que todos ustedes han predicado de este salmo, pero el poder no está en leer el Salmo, sino en conocer la profundidad del Salmos. Ya yo les expliqué a ustedes que si aparece aquí la palabra Shaddai, y Shaddai es el Shomer Dolot Israel, el que guarda las puertas de Israel. En otras palabras, cada vez que un hebreo entraba a la casa, él lo primero que veía era la mesusa. Y la mesusa, ellos ahí mismo veían que el nombre Shaddai, ellos entendían que su casa estaba guardada por el Shaddai, sus familias, sus finanzas, su negocio, todo estaba guardado por el Shaddai, porque para ellos Shaddai significa el que guarda las puertas de Israel. Entonces, nada más piensa en un hebreo cuando lee el Salmos 91. Dice el que habita el abrigo del Altísimo. El Altísimo es el Elión. Y para un hebreo, el Elión es el que está por encima de todas las cosas. O sea, no hay nadie por encima de él. Por eso, cuando un hebreo dice el Altísimo, el Elión, dice, bueno, el que está por encima de todas las cosas. O sea, piensa en un hebreo diciendo el Elión y que le aparezca un espíritu malo. ¿Usted cree que ellos van a decir ¿no? un Ruach Hatumá, que es un espíritu malo, inmundo, y que ellos mencionen la palabra león? O sea, ya llega la mentalidad de ellos que el león está por encima de todas fuerzas malignas. Entonces eso le da seguridad a la persona. Entonces, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, Omnipotente Shaddai. Shaddai ya sabemos que significa el que guarda las puertas de Israel. Entonces, ya aquí coge un poco de color el Salmo cuando yo digo, el que habita el abrigo del Altísimo, del que está por encima de todas las cosas, morará bajo la sombra del que guarda las puertas de Israel. ¿Cómo lo ven ahí? Está cogiendo un poquitito de color ahora, ¿verdad que sí? ¿Preguntas? Sí, maestro, está muy interesante eso, muy interesante. Entonces aquí dice lo siguiente. Profe, entonces el león está conmigo donde quiera que yo voy. Exactamente, donde quiera que usted va, porque está por encima de todas las cosas, está en todo lugar, sí. Amén. Entonces ahora su casa va a estar guardada por el Shomer Dolot de Israel, por el que guarda las puertas de Israel, por el Shaddai. Entonces ahora bien, ¿cómo se llama este versículo conforme al contexto cultural profundo? Se llama la cuadrimensión de Dios. Cuadrimensión de Dios. Entonces, cuando se habla de la cuadrimensión de Dios, hay que irse al Salmos 91. Que habita el abrigo del Altísimo, el que está por encima de todas las cosas, morará bajo la sombra del que guarda las puertas de Israel. Entonces, usted tiene que saber si usted es Israel para que él guarde sus puertas. Entonces, si diré yo a Jehová, no dice Jehová en el contexto original, y diré yo a Yu-Hei Baf-Hei, Yu-Hei Baf-Hei. Y diré yo a Yu-Hei Baf-Hei, a Yahweh. Yahweh es el atributo de Gesed, de misericordia. Y diré yo a Jehová, y diré yo al atributo de misericordia, al atributo de gracia. ¿Ok? Esperanza mía. O sea, yo digo al atributo de misericordia, al atributo de gracia, esperanza mía. Ahora, ¿qué es esperanza en el contexto hebreo? Mi pregunta es, ¿o qué ustedes entienden por esperanza al momento de leer la Biblia? No que ustedes se imaginan, sino que ustedes entienden en el contexto bíblico por esperanza. Porque una de las cosas
por la cual la Biblia no me aprovecha y no me siento protegido y me siento inseguro, es por el desconocimiento bíblico. Pero ya yo estoy hablando de morar bajo la sombra del que guarda las puertas de Israel. Primero estoy habitando bajo el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Bajo el abrigo del Altísimo me siento seguro, está por encima de todas las cosas. Morará bajo la sombra del Omnipotente, del que guarda las puertas de Israel. Entonces diré yo al atributo de misericordia, al atributo de gracia, al atributo de bondad, mi Dios. O sea, ¿por qué el atributo de misericordia, el atributo de bondad? Porque yo sé que tengo defectos, sé que tengo muchas debilidades, pero Él por su misericordia, entonces Él puede perdonar y pasar por alto muchas de mis debilidades. Pero si diré yo a Jehová o a Yahweh, que es el atributo de misericordia, y esto es importantísimo, porque ¿por qué al atributo de misericordia? Y solo vamos a ver la profundidad que tiene conforme al contexto cultural hebreo. Diré yo al atributo de misericordia, mi Dios. Y diré yo a Jehová, esperanza mía. En el contexto, ustedes han utilizado la palabra esperanza, ¿verdad? Quiero escucharlos ahora a ustedes. ¿Cuál es el concepto de esperanza que tenemos nosotros? ¿Y cuál es el concepto de esperanza que tenían los hebreos, los que conocían a profundidad la palabra del Eterno? A ver si estamos viendo o tenemos el mismo concepto de esperanza. Mi pregunta es, ¿cuál es el concepto de esperanza que usted tiene? Profe Malgaro, Sí, dígame. de mi punto de vista, bíblicamente, aquí en este salmo que usted dice, el salmo que es la cuadrimensión de Dios, en este salmo ellos hablaban de Shaddai, que es todopoderoso, que es o sea, el omnipotente, el Dios suficiente para ellos. Y realmente para nosotros como cristianos, todo empieza y termina en Dios. O sea, nuestra solución al problema, cual sea la índole que tengamos, nuestra confianza y nuestra seguridad certera está en Dios. Y si nosotros no vemos ese punto de vista así, entonces Dios no es suficiente para nosotros. El que está en Dios y confía en Dios y tiene esa certeza en Dios, está seguro de que Dios para él es todo suficiente, el todopoderoso. Eso es lo que yo puedo entender. Sí, pero en el contexto de la palabra esperanza aquí, porque nosotros tenemos, para nosotros esperanza es algo que nosotros vamos a alcanzar o que va a llegar a nosotros. ¿Cierto, sí o no? Si yo le Amén, pregunto, amén. por ejemplo, al distinguido Rogel, Rogel, ¿cuál es el concepto que usted tiene de esperanza? Esperanza, more. Ok. Sí. Bueno, la esperanza es algo que, que uno, que uno espera que va a llegar. Uno tiene esa Exactamente. certeza, ¿no? Perfecto. Usted te espera que va a Es llegar. algo que no es algo que aún no estás viendo, pero sabes que va a llegar. Sabe que va a llegar. Sí, pero en el contexto hebreo es totalmente lo opuesto a lo que nosotros pensamos. Cuando Wow. un hebreo habla de esperanza, está hablando de una cinta que él tiene agarrada, que llega desde él hacia el Eterno. O sea, ya él no lo está esperando como que es algo que va a llegar, sino es algo que ya él lo tiene agarrado. Poderoso. Wow. O sea que cuando yo espero, yo tengo una esperanza que voy a tener una casa el año que viene. El hebreo te dice, yo tengo una esperanza que voy a tener una casa. Es que ya él la tiene en sus manos. Ese es el contexto hebreo de la palabra esperanza. Por eso es que la esperanza, nosotros cuando hablamos de esperanza en ocasiones, es una esperanza vana, porque desconocemos el contexto bíblico. Pero cuando usted dice o habla de esperanza, el contexto hebreo es como una cinta que te amarra de ti el Eterno. Por eso esperanza habla de esperar. Y la palabra esperar, hay una palabra que es kabá. Kabá significa estar atado al Eterno, amarrado al Eterno. Y al estar amarrado al Eterno, ya tú no esperas, sino ya tú lo tienes en tus manos. Y como lo tienes en tus manos, pues ya no tienes que esperar. Profe, Dígame. José Manuel,
Yo ahora, escuchando lo que usted explica de la esperanza y del contexto hebreo, me llega a la mente José. A José, a su temprana edad, Dios ya le había revelado lo que le iba a dar, pero su panorama familiar, su ambiente social decía todo lo contrario. Exactamente. Sin embargo, este muchacho nunca perdió la esperanza ni la fe en lo que Dios le había dicho. Y mira que lo atacaron para que prácticamente desistiera de todo eso. Sí. Es que si hay una cinta que te ata al eterno, y a eso es lo que los hebreos le llama esperanza, ya tú lo tienes agarrado. Entonces el enemigo trata de cortar eso. Y ahí es que en el contexto hebreo se pierde la esperanza. Entonces, en el contexto hebreo, perder la esperanza es desesperarse. Y desesperarse es dejar de creer en Dios. Entonces, cuando dejas de creer en Dios, perdiste la esperanza y te convertiste en lo que se conoce en el contexto hebreo como un ateo. Amén, amén, More. Entonces, deberíamos, sugiero yo, diferenciar, porque cuando hablamos, la definición que conocemos hasta el momento de esperanza va muy ligada o parecida a la fe. Entonces deberíamos desligar totalmente lo que es esperanza de la fe. Lo que pasa es que cuando se habla de fe y esperanza, eso no puede ir desligado. En el contexto hebreo no va desligado. No. Bitajón es una de las dimensiones de la fe, que es esperanza. Bien. O ativah, que también es esperanza. O sea, tú estás atado de algo y aferrado de algo. Y como estás aferrado de algo, ya tú no lo vas a conseguir en el futuro. Ya tú lo tienes en las manos. Y a eso es lo que los hebreos le llaman esperanza. O sea, en el contexto hebreo profundo, sí va ligado a la palabra emunah. Va ligado. O está relacionado. Ahora, en el contexto español, no. Son palabras muy discrepantes. Porque ya cuando tú tienes algo agarrado y está aferrado a eso, tú estás seguro de que ya está en ti y ya tú lo tienes. Bien, entonces eso en el contexto hebreo es esperanza. ¿Algún otro comentario distinguido, ministro? Distinguido ministro José? No, excelente, todo bien, gracias a Dios. Sí, quería ver más o menos ahí, pero entendí perfectamente. Sí. Excelente. Entonces dice, y diré yo a Jehová, Yahweh, al atributo de misericordia, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, mi Dios. Entonces, sella la cuadrimensión de Dios, él sella, el salmista sella. Recuerden que quien escribió el Salmo 91 se dice que no fue David, fue Moisés. Y recuerden en qué contexto Moisés está hablando del Salmos 91. Está hablando en el contexto de salir de Egipto y ser librado de todas las plagas. Y no solamente ser librado de las plagas, sino cruzar el Mar Rojo, que no se llama Mar Rojo, sino Yam Suf o Mar de Juncos o Lagos de Caña, así se llama, Mar de Juncos. Todo el que estudia teología a nivel profundo, usted no va a escuchar que dice Mar Rojo. De hecho, usted habla de Mar Rojo en el contexto, en el contexto hebreo y te van a decir no. ¿Y de dónde viene Mar Rojo, señores? Yo creo que yo le expliqué eso a ustedes una vez. ¿Ustedes recuerdan? ¿Recuerdan que le expliqué eso una vez? No. No creo que no, More. Por lo menos yo no recuerdo. Perfecto. Señores, miren dónde está el problema de las traducciones. Por eso es importante conocer e ir a los diccionarios bíblicos o conocer la cultura hebrea. Mar Rojo viene de la traducción de la Biblia del inglés al español. Bien. La palabra
juncos es la palabra red, pero con doble E. Si alguien sabe inglés, sabe que red de rojo, se escribe con una sola D. ¿Sí o no? Ayúdenme los que saben inglés, por favor. Correcto. Entonces, read, si se pone doble E, sería read, creo. Con doble E sería read. En vez de read, sería read. Entonces, cuando se iba a traducir la Biblia del inglés al español, había una E borrada que no se entendía. Entonces, en vez de traducir como juncos, se tradujo como red. Y de ahí es que viene la palabra mar rojo. Vieron que un solo error llevó a esta confusión de decir que no, que el pueblo de Israel no pasó por el mar rojo. Entonces ahora este coro que dice el pueblo de Israel, el mar rojo cruzó. Y el pueblo de Egipto al cruzarlo se ahogó. ¿Qué vamos a hacer ahora con ese coro entonces? Vamos a seguirlo cantando. Pero el mar rojo, el pueblo de Israel no pasó por el mar rojo, pasó por el mar de juncos. Yam Suf. ¿Qué tienen que decirme al respecto? Señores, esto apréndalo para usted, pero sepa cómo lo va a transmitir. Porque ahora usted pararse en una iglesia y predicar el pueblo de Israel no pasó por el mar rojo, pasó por el Yam Suf, el mar de juncos. A usted se atreven a apedrearlo. Mejor váyase suave. Váyase suave, pero apréndase esto. Dígame. Digo que lo llaman anatema de una vez. Exactamente. Ahora usted tiene que aprendérselo porque usted no sabe dónde usted va a predicar. O sea, lo que usted está aprendiendo aquí es para elevar conciencias, para elevar conciencias. Pero para usted elevar las conciencias de las personas que le van a escuchar, usted tiene que ir despacio, despacio. Porque recuerden que aún muchos maestros todavía tienen la mentalidad, así que, bueno. Pero recuerden que la Biblia no fue escrita en un lenguaje nuestro, no fue escrita en español. Se tradujo al griego y algunos libros se escribieron en griego. Se escribieron en griego, pero ¿por qué se escribieron en griego? Se escribieron en griego porque el pueblo de Israel se había helenizado. Recuerden que es porque el pueblo de Israel se había helenizado. El hecho de escribirse parte del Nuevo Testamento en griego, parte, no todo, parte. Por ejemplo, el libro de Mateo fue escrito en hebreo. Y eso ustedes no lo pueden, eso no puede salir de la mente de ustedes. Hay muchos teólogos que le van a decir, no, eso no es cierto. No fue escrito en hebreo, fue escrito en griego. Busque las fuentes. Los primeros padres de la iglesia, padres apologistas de la iglesia, hablan y explican que el libro de Mateo fue escrito en hebreo, no fue escrito en griego. Y muchos dicen, oigan bien, muchos dicen que aún el libro de Juan fue escrito, libro de Juan, fue escrito en hebreo y después se tradujo al griego. Ellos dicen que Juan no pudo haber escrito el evangelio de Juan en griego, sino en hebreo. Y si ustedes analizan, señores, estudien a Flavio Josefo y él le va a decir a ustedes bien claro que en el siglo I estaba prohibido por los judíos aprender, por los judíos de la sinagoga aprender el idioma griego. Y que él sabía griego, pero lo hablaba con muchas dificultades. Bien. O sea que todo eso nosotros como teólogos debemos saberlo porque tenemos una mentalidad de que el Nuevo Testamento completo se escribió en griego. Eso es falso. No. Al menos hay comprobación de que el libro de Mateo no fue escrito en griego. Y hay discusiones con el libro de Juan que tampoco fue escrito en griego, pero sí se tradujo ahí mismo. Ahora, con esto yo estoy diciendo que fue escrito en hebreo el Evangelio de Juan. No le estoy diciendo a ustedes que fue escrito en hebreo. Le estoy diciendo que hay discusiones. Hay discusiones.
Pregunta, ¿qué griego se utilizó para escribir el Evangelio, perdón, el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, que no es un libro? ¿Qué griego se utilizó? El arameizado. No, griego. ¿Qué griego se utilizó para escribir la carta a los Romanos? Eso lo dimos en la primera materia, Introducción a la Biblia. Esto no se le puede olvidar a ustedes. Ptolomeico. Se utilizó el griego. Griego Ptolomeico. ¿Quién dijo Ptolomeico? Yo, Rogel. Rogel, exactamente, Ptolomaico. Se utilizó el griego Ptolomaico. Ptolomaico, que era un griego jurídico. Griego jurídico. Y la carta a los romanos tiene hebraísmo, señores. Tiene modismos hebreos. ¿Y cómo es que un libro, que es una carta que se escribió en griego, Ptolomaico, entonces tiene hebraísmos? Porque la carta a los romanos, ojo con esto, si estamos conociendo mentalidad hebrea de las escrituras, tenemos que tener bien claro que los escritores, cuando iban a escribir una carta, uno para saber en qué estaba pensando ese autor, uno tiene que revisar bien la carta. Por ejemplo, ¿en qué libro estaba pensando el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Romanos? ¿En qué libros? ¿En qué libro? Señores, si ustedes estudian el libro de Oseas, se darán cuenta que el apóstol Pablo está pensando en el libro de Oseas para vertir o escribir la carta a los romanos. Y eso no se lo va a enseñar ningún teólogo occidental, porque el teólogo occidental lee la Biblia por arribita y lee, la mayoría de veces se basa en libros que él ha estudiado, en libros, y no se va al contexto cultural. El contexto cultural de la carta te dice en qué estaba pensando el apóstol cuando escribió la carta a los romanos, o la mayoría de la carta a los romanos. Ustedes no han leído donde dice la Biblia, y donde se dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice? ¿En qué libro dice esto, señores? El libro de Oseas. ¿No dice eso en el libro de Oseas? Quiero que abran el micrófono y me digan si no dice eso, o si lo han leído. ¿No han leído eso ustedes? ¿O quién ha estudiado el libro de Oseas aquí? ¿Usted sabe por qué estamos desligados por qué nos vamos desligando de las escrituras? Porque es que estudiamos las cartas aisladas del contexto histórico. Es importante conocer, para poder entender la Biblia, es necesario conocer el contexto del texto, el contexto escritural, el contexto cultural y el contexto histórico. Si usted no conoce esos contextos, usted va a interpretar la Biblia fuera de lo que es la realidad. Y ustedes que dieron hermenéutica tienen que conocer esos contextos. De lo contrario, siempre van a esperar que otro interprete para ustedes poder entender el texto. Pero si usted se va a los contextos que les dije, entonces usted va a poder interpretar y producir. Muchos de nosotros no producimos al momento de interpretar, o no sabemos interpretar texto, y eso no nos hace producir. Siempre tenemos que esperar a otra persona que interprete o que haga una exégesis para yo poder entender. Entonces ya, si usted se hace licenciado en teología, usted tiene que conocer estos contextos. Contexto cultural, contexto del texto, contexto histórico. Todos esos contextos usted tiene que saberlos y conocerlos. ¿Estamos claros ahí?
¿Alguna pregunta? Pregunta hasta ahora. Preguntas. No. ¿Estamos entendiendo la clase hasta ahora? Amén. De nuestra parte, More. Amén. Perfecto. Amén, More. More, Gabriel de este lado, cuando creo que es Romanos 7, si no me falla la memoria, habla de la oliva silvestre y la oliva natural. Sí, claro. Ahí está haciendo también referencia a un libro de la Torá, o digo, de la Tanaj. El apóstol cuando escribe. Realmente cuando habla del olivo silvestre, está hablando de nosotros como gentiles. Ajá. Y cuando habla del olivo natural, está hablando de Israel, ¿verdad? O sea, nosotros fuimos injertados en Israel contra natura, o sea, contra la naturaleza. O sea, no fue normal lo que Dios hizo. Eso en el ámbito natural, eso no se podía hacer, pero fuimos injertados. Aquí no está hablando del libro específico, sino que está hablando literalmente de Israel, está hablando de los gentiles. Los gentiles, el olivo silvestre, Israel, el olivo natural. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Señores, yo quiero que ustedes me pregunten, porque quiero, después de esta materia, que usted tenga las cosas bien claras y que usted, al menos su mente esté bien esclarecida al momento de usted interpretar las escrituras. Porque ahora vamos a pasar a un tema un poquitito complicado y que ha sido muy discutido en las escrituras. Dice, ¿por qué Yeshua tardó para llegar a la tumba de Lázaro más allá de 3 días? ¿Hay alguna pregunta o seguimos? Ok, perfecto. Seguimos. Bien, ¿cuál es la mentalidad de occidental al momento de interpretar la muerte de Lázaro? Señores, los milagros de Cristo tienen todo un significado y un simbolismo profético. O sea, Yeshua no hizo los milagros por hacerlos, no. Si ustedes analizan el milagro de la mujer del flujo de sangre, vamos a ver, ¿qué representa el milagro de la mujer del flujo de sangre? Para ustedes, ¿cuál es la representación en el contexto alegórico o espiritual? Recuerden que ustedes dieron hermenéutica y la Biblia tiene 4 niveles de interpretación y ustedes hablaron de los 4 niveles de interpretación. Y dentro de los 4 niveles de interpretación, que son las 4 columnas para conocer e interpretar las escrituras en el contexto hebreo, entonces ahí podríamos sacarle buena partida a esto. Bien, ¿qué representa el milagro de la mujer del flujo de sangre? Profe, Sí. ahí yo puedo ver, José Manuel, puedo ver un rompimiento hacia una mentalidad y hacia una cultura. Porque si mal no recuerdo, padecer de ese tipo de enfermedad venía siendo algo inmundo. Sí. Y ese tipo de personas tenía que estar apartado prácticamente de la mayoría. Sí. Pero lo que vemos aquí es que lo que representa este milagro es un atrevimiento de parte de la mujer al saber lo que conllevaba acercarse al maestro en su condición. Sin embargo, ella se atrevió.
no se dejó llevar de lo que le iban a decir, ni de lo que los judíos pensaban, sino que ella entendía que ella tenía una gran necesidad. Y por Perfecto. encima de la mentalidad y de la cultura, pues ella se fue detrás de su milagro. Excelente. Miren, cuando nosotros analizamos esta escritura, utilizando el contexto cultural, nos vamos a dar cuenta de algo. Cada milagro que hizo Jesús lo hizo con una finalidad. La mujer del flujo de sangre representa a Israel. Israel, número 1. ¿Por qué representa a Israel? Recuerden que la mujer tiene 12 años sufriendo de flujo de sangre. Esos 12 años que representan las 12 tribus de Israel. Nótese que la mujer solo es sana cuando abraza la Torá. ¿Cuándo abrazó la Torá? Cuando abrazó el talit. El simbolismo del talit representa la Torá. Ok. Y si usted analiza, la mujer del flujo de sangre está siendo sanada al abrazar la Torá y Yeshua sigue de camino. Porque iba de camino para dónde, a sanar a quién. ¿A quién iba a sanar Yeshua? A la hija de Jairo. A la hija de Jairo. Señores, es una coincidencia muy grande que sana a la mujer que tiene 12 años de flujo de sangre. Y la niña y la mujer toca el talit, abraza los tzitzit, que son los flecos del manto, los tzitzit, y de repente su flujo es quitado. Entonces de repente va de camino a resucitar a la hija de Jairo, que tiene también 12 años. ¿No ven la conexión que hay aquí? Señores, la Biblia se interpreta ella misma utilizando el nivel remes. Si utilizamos el nivel remes, que es pista, aquí vamos a observar que la niña está muerta, pero está... ¿Cómo le dice Yeshua a la niña? Talita Kumi. Talita Kumi. ¿Qué significa esto? Yeshua realmente no lo está diciendo Talita Kumi en sí, sino en el arameo, Yeshua lo que le está diciendo, en el contexto profundo bíblico, cuando una persona moría, se arropaba en el talit. Claro, le cortaban los sisiot, los flecos, y se arropaba en el talit. ¿Por qué se arropaba en el talit y se le cortaban los sisiot? Los sisiot representan los frutos, porque la persona cuando muere ya no puede dar frutos. O sea, no puede cumplir los mandamientos. Eso implica también cumplir los mandamientos o los misbot, como decimos en el contexto hebreo. Cuando la niña murió, como Jairo era el principal de la sinagoga, la niña estaba envuelta en el talit. Y al estar envuelta en el talit, cuando Yeshua llega, lo que Yeshua le dice, a ti que está envuelta en el talit, levántate. Y usted me va a decir, ¿cómo usted sabe eso? Señor, es lo que significa la palabra talita kumi. Nosotros decimos talita kumi. De hecho, la palabra kumi significa levántate. Y la palabra talit, lo que significa es el talit. O sea, lo que Yeshua le está diciendo a la niña, a ti que está envuelta en el talit, te digo, levántate. ¿Pero qué representa el talit? Señor, el talit representa los mandamientos. Lo que Yeshua le está diciendo a ti que está envuelta en los mandamientos, levántate. Pero aparte de eso, también el talit representa la promesa de los padres. Lo que Yeshua le está diciendo a la niña, a ti que está envuelta en la promesa de vuestros padres, te digo, levántate. ¿Qué significa estar envuelta en la promesa de los padres? Recuerden, ¿por qué los muertos se enterraban con talit? Porque el talit representaba la promesa de que los muertos iban a resucitar.
Recuerde que en el contexto hebreo, cementerio no se llama cementerio, sino se llama campo de cosecha, dando a entender que cuando una persona muere, ella no muere, sino duerme. Y como está durmiendo, entonces al momento que suena el chofar, entonces esa persona no va a resucitar, sino más bien va a despertar. Por eso en el contexto hebreo no se habla de muerte en sí, sino se habla de fenecer. Fenecer significa un cambio de traje. O sea, cuando una persona muere en el contexto hebreo, para ellos no murió, sino cambió de un traje literal y pasó a un traje celestial. ¿Cómo ven eso ustedes? Quiero escuchar sus comentarios. Tremendo. Quiero escuchar sus comentarios, por favor. Estamos hablando de mentalidad hebrea en el contexto. Por eso es que Yeshua claramente le dice a los hebreos, el que cree en mí no verá muerte, pero murió Abraham y murieron todos. Pero ellos enseñaban claramente y decían que Moisés no vio muerte, porque la santidad de Moisés era tan grande que cuando la muerte lo fue a visitar, ese es el contexto cultural hebreo, la muerte no pudo tocar a Moisés. Entonces, dicen los hebreos, la mentalidad de los hebreos fue que Moisés murió por el beso de Dios. O sea, Dios, al momento de darle un beso, o sea, absorber el espíritu de Moisés, entonces Moisés muere. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es que la muerte no puede tocar a Moisés? ¿Y cómo es que después Satanás y el arcángel Miguel están luchando por el cuerpo de Moisés? Mi pregunta es, ¿cómo es que sucede eso? ¿Y cómo es que sucede que la santidad de un hombre cuando muere, el cuerpo que portó el espíritu, la Shejina del Eterno, la gloria de Dios, no puede ser tocado por ningún demonio? ¿Y cómo es posible que Satanás está contendiendo por el cuerpo de Moisés? Explíquenme eso, teólogos, a ver. ¿Cómo podríamos explicar eso? Bueno, amor, yo diría, en el caso, por el nivel de comunión que representaba, usted lo dijo hace un momento, o sea, la santidad de este hombre ante el Señor fue algo magistral. Yo soy de los que me inscribo, que el nivel de comunión que Moisés tuvo con el Señor, muy pocos lo vemos en la Biblia, exceptuando o más o menos parecido el caso de Samuel. O sea, Moisés era un hombre que hablaba con Dios permanentemente. El pueblo quiere esto, no, ahora dile esto, no, vamos a esto. O sea, tenía un contacto permanente y eso daba a entender una santidad, como ustedes dicen, una santidad enorme para tú tener ese nivel de comunión con el Señor. Y eso le interesaba al enemigo para sacarle su provecho. ¿Pero usted cree que Satanás podía tocar el cuerpo de Moisés? Bueno, conociendo y viendo eso que usted dice, yo creo que aún no. No podía. Mire, la santidad de Moisés era tan grande que nadie podía tocar. El único que pudo tocar el cuerpo de Moisés fue el mismo Eterno. Por eso el Eterno mismo fue que lo sepultó. Entonces, ¿cómo es que la santidad de Moisés es tan grande que nadie le puede tocar el cuerpo? Y el único que puede tocarlo es el Eterno. Entonces, ¿cómo es que ahora el diablo está contendiendo por el cuerpo de Moisés? Es ahí donde tenemos que profundizar en la cultura hebrea. Señores, el cuerpo de Moisés representa el pueblo de Israel. El cuerpo de Moisés representa el pueblo de Israel y la cabeza es Moisés. O sea, así como Yeshua es la cabeza de la iglesia, escuche esto, así como Yeshua es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo, asimismo, Moshe es la cabeza de Israel e Israel es el cuerpo. Señor, el pleito no era por el cuerpo de Moisés. Fueron los 40 años que duró el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo, el arcángel luchando para que el pueblo entrara y Satanás luchando para que el pueblo se quedara ahí. ¿Cómo ven eso ustedes?
¿Qué les parece? Quiero escuchar sus comentarios, por favor, Rafa. Bueno, ya si nadie va a opinar, pues yo opino. Bastante interesante, More, porque cuando analizamos la vida en sí de Moisés, o sea, vemos el contexto, desde su nacimiento, obedecía a algo especial, algo sobrenatural en la vida de este niño, desde que lo tiene su madre, desde que tiene obligatoriamente que soltarlo en uno de los ríos, aunque a sabiendas de que quien estaba cerca en el entorno lo iban a recibir, de que se educara en el propio palacio, de que tuviera que salir y luego esa misma mentalidad llegar a enfrentarlo. O sea, cuando analizamos la vida de Moisés, definitivamente desde su nacimiento,